Ya, Luego le toca dar a mi grupo, doctora. ya. Bueno, los que tenían que concluyan y luego empiecen, por favor, el nuevo grupo. Por favor, gracias. Se ve, Sí, sí, bueno, empiecen. hablando de lo que es la síntesis de los glucocorticoides y de los mineralocorticoides, vamos a empezar por lo que son los mineralocorticoides. Eh, Aquí van a partir de lo que es el colesterol. Este se sintetiza y forma lo que es la pregnenolona, por un derivado del cual parten los demás. Es por una retroalimentación se da por lo que son los estímulos del colesterol desmolasa. Esto es por retroalimentación negativa. Un estímulo va a partir de lo que es la CTH y el otro de lo que es la CDH. Cuando se forma lo que es la pregnenolona, este va a formar lo que es va a formar la progesterona a través de lo que es la enzima 3-beta hidroxiesteroidea esteroides hidrogenasa. Esta progesterona no, esta pregnenolona va a formar la progesterona y esta progesterona va a formar lo que es la 11-desoxicosterona a través de la enzima 21-beta hidroxilasa. Esta va a formar lo que es la corticosterona a través de lo que es la 11-beta hidroxilasa, que es otra enzima. Y esta va a formar el principal mineralocorticoide, que es la aldosterona, a causa de lo que es una enzima, a causa de lo que es un estímulo, la enzima de la aldosterona sintasa, y también gracias a lo que es la angiotensina 2, que viene de la zona glomerular. Eso sería el principal mineralocorticoide. Ahora, hablando de lo que es los glucocorticoides, también la pregnenolona va a formar lo que es la 17-hidroxipregnenolona y la progesterona va a formar lo que es la 17-hidroxiprogesterona. Para que se forme lo que es esta 17, con esta 17 se va a formar gracias a lo que es una enzima, la 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa. Para que se forme lo que es la pregnenolona en progesterona, es gracias a la enzima 12-alfa hidroxilasa. Una vez formado todo esto, la 17-hidroxiprogesterona se va a convertir en lo que es la 11-desoxicortisol, gracias a la enzima 21-beta hidroxilasa. Y esta desoxicortisol se va a formar en el principal glucocorticoide, que es el cortisol, gracias a lo que es la enzima 11-beta hidroxilasa. Eso era todo, doctora, lo que nos faltaba. Ya, está muy bien. Entonces, nada, que sus compañeros continúen con el tema de la fecha, ¿ya? Gracias. Ahora puede empezar el próximo grupo. Mm, Doctora, ya se está viendo, ¿verdad? Sí, sí, empiecen, por favor. ¿Quién va a empezar, doctora? Valeria, Sí, está bien. Empiece, Valeria. ya. Bueno, buenos días, compañeros. Buenos días, doctora. Hoy les vamos a hablar sobre lo que es la enfermedad de Addison. Bueno, prácticamente lo que es la enfermedad de Addison es lo que es una deficiencia producida por la hipofunción suprarrenal primaria o también puede ser secundaria. Esto va a derivar a que prácticamente exista una deficiencia de lo que son los tres componentes más importantes de la glándula suprarrenal,
que van a ser lo que son los glucocorticoides, los mineralocorticoides y también los andrógenos. Bueno, en las generalidades tenemos que esta enfermedad fue descrita por primera vez por Thomas Addison, de ahí su nombre, en 1855. Como les dije, esta es una hipofunción suprarrenal primaria, insuficiencia suprarrenal primaria, pero que también puede darse por causas secundarias como sea algunos tipos de tumores o tuberculosis, que posteriormente les voy a mostrar en etiología. La incidencia en el mundo es de 0.8 casos por 1.000 habitantes, por 100.000 habitantes, perdón. Y la prevalencia oscila entre de 4 a 11 casos por 100.000 habitantes. Bueno, este es un síndrome causado por un defecto de la secreción esteroidea de la corteza adrenal total o parcial, como bien les decía. Es decir, que esto se puede afectar tanto a nivel de lo que es de la cápsula suprarrenal, produciendo a nivel de lo que es toda la corteza suprarrenal, y va a producir lo que es la deficiencia de lo que son todas las hormonas que están producidas por esto, que da lugar, sobre todo clínico, de lo que son los glucocorticoides. Luego, bueno, generalmente esto se va a presentar ya la enfermedad sintomática cuando existe una destrucción de más del 70% del tejido suprarrenal, con conservación de la médula suprarrenal. Los factores predisponentes a esta enfermedad pueden ser de predisposición genética, enfermedades intercurrentes y algunos tipos de medicamentos. Ahora bien, la etiología. Las enfermedades infecciosas constituyen la causa más frecuente. Como bien les decía, entre ellas encontramos lo que es la tuberculosis extrapulmonar, lo que son las micosis, los citomegalovirus, VIH, entre otras. Entonces, para clasificarla tenemos, pueden ser por enfermedades causadas secundariamente como ser las infecciosas, pueden ser autoinmunes, puede ser por hemorragias, puede ser invasión de las glándulas suprarrenales, por el fallo metabólico de la producción hormonal, por fármacos, iatrogénica y familiar. Entre las infecciosas, las más importantes de recalcar, como bien lo decía, es la tuberculosis extrapulmonar, pero también se puede dar por otro tipo de virus, como ser el HIV, citomegalovirus, histoplasmosis, Mycobacterium, también la meningitis meningocócica y también el síndrome de Waterhouse-French en niños. Esto es importante recalcar porque en el momento de pedir lo que son exámenes complementarios, exámenes de laboratorio, también tenemos que pensar en cierto tipo de patologías, en cierto tipo de pacientes que pueden estar coadyuvando a esto. En cuanto a los autoinmunes, tenemos lo que es el síndrome poliglandular o poliendrónico tipo 1 y 2, la adrenalitis autoinmune atrófica, y las adrenoleucodistrofias. En cuanto a las hemorragias bilaterales de las suprarrenales, vamos a tener lo que sobre todo lo que son las hemorragias como ser la sepsis, anticoagulantes, algunos tipos de infartos como ser las trombosis, embolismos, arteritis, y los traumas como ser las cirugías y embarazos. Sobre todo en estas, lo que va a pasar es que prácticamente al producirse una disminución de lo que es la circulación sanguínea y al haber una disminución del riego sanguíneo, entonces lo que va a provocar es posteriormente que exista algún tipo de coágulos y posteriormente que exista una disminución de lo que es el intercambio de oxígeno con las células. Y es por eso que va a existir lo que es va a existir como un tipo de necrosis que va a producir una hipofunción de la misma. Ahora, en cuanto a la invasión de las suprarrenales, tenemos lo que son las metástasis de los cánceres. Y esto más que todo se va a dar en el tipo de cáncer de pulmón o también lo que son los linfomas. Las amiloidosis y la sarcoidosis que van a tener invasión en lo que es en el tejido suprarrenal, y también tenemos lo que son las hemocromatosis. En este tipo de cuadros, más que todo lo que nos va a servir para el diagnóstico van a ser las biopsias. Luego, tenemos lo que es el fallo metabólico de la producción hormonal con la hipoplasia suprarrenal congénita o mutaciones de DAX1 y de SF1. Esto quiere decir que ya va a ser prácticamente genéticamente modificado y esto lo que va a producir es que la glándula suprarrenal no sea de un tamaño adecuado, produciendo esto que tenga una hipofunción a la vez. Los fármacos. Entre los fármacos tenemos lo que son los inhibidores enzimáticos, como la metirapona, el ketoconazol, el aminoglutamida, la rifampicina, la fenitoína y los opiáceos. Y también algunos otros agentes citotóxicos como el mitotano. Iatrogénicas pueden ser por irradiación y cirugía. Es decir, que estas van a ser provocadas, entre comillas, accidentalmente por lo que es la mano médica.
Y familiares que tenemos como la deficiencia familiar de glucocorticoides, la resistencia a la ACTH, el síndrome de Al-Groves, que son las mutaciones en los genes MC2R, MRAP y AS. Y también lo que es el síndrome de la resistencia al cortisol. Ahora bien, aquí igual tenemos lo que es prácticamente la definición entre lo que es la clasificación, diré, entre lo que es la insuficiencia suprarrenal primaria y la secundaria. Entre la primaria, como bien les dije, las más importantes a recalcar pueden ser lo que son las infecciosas como ser las adrenalitis tuberculosas y también algunos tipos de neoplasias y congénitas, que esto van a repercutir. Muy rara vez podemos ver lo que son algunos tipos de enfermedades de depósito como ser las amiloidosis y la sarcoidosis. Y bueno, en cuanto a las secundarias, tenemos la supresión farmacológica tras altas dosis de corticoides, que esto se va a ver generalmente cuando es mal empleado el uso de los corticoides. Y los otros, como bien les decía, que son los infartos o las hemorragias hipoficiarias, granulomas o la hipofisectomía. Bueno, la patogenia. Como bien sabemos, todo lo que va a funcionar para que se produzca lo que son todas las glándulas a nivel suprarrenal tienen que ir mediadas por lo que es el complejo de lo que es el hipotálamo hipófisis suprarrenal. Es decir, que desde lo que viene a ser lo que es el hipotálamo va a ser mandado lo que son las señales para que la glándula suprarrenal produzca lo que son todo el tipo de hormonas que le compense. Entonces, la causa de la deficiencia hormonal es la supresión de este eje, del eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, que se puede originar por una lesión a nivel de lo que es la glándula suprarrenal, y esto va a provocar, o también la resistencia periférica de la acción de los glucocorticoides, que esto prácticamente lo que va a hacer es provocar que exista una disminución tanto de los glucocorticoides, mineralocorticoides y de las hormonas andrógenas, que ahorita les voy a explicar con las manifestaciones clínicas. Entonces, prácticamente, si es que a nivel de lo que es la glándula suprarrenal existe algún tipo de tumor, algún tipo de infección, como debe ser la tuberculosis, entonces va a ser que prácticamente esta glándula primero secrete lo que son los niveles de las hormonas en disminuidas cantidades. Al existir esto, va a existir lo que es un feedback, es decir, que va a hacer que todo nuestro organismo se altere y prevea que hay una disminución. Al existir esto, entonces va a producir otro tipo de mecanismos de compensación, como por ejemplo es el caso de lo que es la renina-angiotensina, que va a hacer que aumente los niveles. ¿Para qué? Para que aumente lo que es la aldosterona al existir un déficit del mismo. Al existir esto, entonces va a hacer que esta glándula suprarrenal produzca más, pero como ya sabemos que está dañada, entonces no va a producir eficazmente. Y es por eso que prácticamente el déficit va a aumentar más déficit, y posteriormente ya va a haber lo que es una falla. Entonces, las manifestaciones clínicas que principalmente se van a presentar va a ser la debilidad, la hipotensión ortostática, la astenia, y también va a presentar lo que es un clásico, una clásica hiperpigmentación. Esto les voy a explicar ahorita por qué tiene tanta relación con lo que es la piel y por qué hay cierto tipo de características en la misma. Entonces, como bien les mencionaba, prácticamente el paciente al principio va a estar asintomático o levemente sintomático, en lo cual va a presentar todavía un cuadro de anorexia, vómitos, puede ser náuseas sin vómitos, eructos y diarrea. Y posteriormente va a presentar lo que es una disminución a la tolerancia al frío, porque va a haber algún tipo de interacción con otro tipo de hormonas por los feedbacks que va a existir, un hipermetabolismo por la misma razón, por ejemplo, de los glucocorticoides, vértigo y síncope. En estadios avanzados, el paciente ya va a experimentar pérdida de peso, deshidratación marcada e hipotensión arterial. ¿Qué es lo que va a pasar? Al existir lo que es una disminución de cortisol y específicamente lo que es todo el complejo, va a aumentar lo que es la producción del complejo CRH-ACTH, es decir, hipófiso, hipófisis y glándula suprarrenal. Y por cada molécula que se aumente de ACTH, se va a producir lo que es la pro-opiomelanocortina,
que esta a su vez da la beta-lipotropina. Y esta es prácticamente un factor estimulante de lo que es el melanocito estimulante. Es por eso que va a existir alteraciones a nivel de lo que es la piel, produciendo lo que es una hiperpigmentación de la piel y mucosas, que va a dar la característica de que la piel sea sumamente marcada, como vemos en esta imagen, que incluso da la apariencia de lo que es un vitiligo, que generalmente se da en lo que son, puede darse en lo que son los miembros, también en la región dorsal, o igual se puede dar lo que es en las mucosas, con la hiperpigmentación. Ahora, como hay déficit de cortisol, entonces también va a haber lo que es una disminución de los glucocorticoides. Eso quiere decir que va a haber una disminución en lo que es la gluconeogénesis, provocando lo que es una hipoglucemia. Al existir una hipoglucemia, el organismo va a reaccionar prácticamente con lo que son síntomas de astenia, fatiga, el paciente va a estar súper cansado y en los laboratorios obviamente vamos a ver una disminución de lo que es la glucosa. En algunas ocasiones sí puede existir algunos síntomas psíquicos, como ser la fatiga mental, la irritabilidad, la inquietud, el insomnio y la depresión. Ahora, cuando tenemos lo que es la déficit de mineralocorticoides, todo esto era de los glucocorticoides. Ahora, al existir lo que es una déficit de los mineralocorticoides, lo que va a pasar es que nuestro organismo va a captar que está existiendo lo que es una disminución de lo que es el volumen sanguíneo y también lo que es la retención de sodio. Entonces, al existir esto, va a generar lo que es unos mecanismos de compensación. Con esto va a generar lo que es un aumento de lo que es la renina y angiotensina 2 a nivel de lo que es renal, provocando todo el complejo renina, angiotensina, aldosterona. Entonces, esto va a provocar que exista un aumento de la aldosterona. Pero como bien les decía, al existir un aumento de la aldosterona, prácticamente nuestra glándula ya está hipofuncionando. Entonces, va a haber mayor déficit de los mineralocorticoides porque no hay una adecuada secreción de los mismos. Esto a la vez va a provocar lo que es un hipoaldosteronismo. Y el hipoaldosteronismo va a provocar lo que es una hipovolemia y consecuente una hipotensión arterial. Es por eso que los pacientes generalmente se ven fatigados y primero van a presentar lo que es una hipotensión ortostática y posteriormente ya se va a presentar una hipotensión arterial. Ahora, cuando existe lo que es el déficit de andrógenos, que sería el tercer grupo de hormonas, lo que va a producir es la pérdida del vello axilar y pubiano, y en las mujeres general va a producir lo que son los cambios o alteraciones en lo que es en su ciclo menstrual, provocando lo que son unas oligoamenorreas. Y en ambos sexos puede existir lo que es la inhibición del libido sexual. Por favor, que continúe su compañera, por favor. Está bien, doctora. Gracias. Bueno, continuando con lo que son las crisis suprarrenales, esta se da al exponerse a un estrés fisiológico o patológico. Por ejemplo, pueden ser cirugías, quemaduras, infecciones o enfermedades críticas. Y las manifestaciones clínicas que esta tiene son la astenia, el dolor intenso en el abdomen, en región dorsal o en ambos, el colapso vascular periférico y la falla renal con azoemia. Siguiente, vale, por favor. Ya, los exámenes complementarios que se deben pedir en estos pacientes, dentro de lo que es el laboratorio, empezamos con un hemograma en el que vamos a poder encontrar anemia o eosinofilia. Los electrolitos también es importante pedir porque estos pacientes cursan con alteraciones hidroelectrolíticas. Generalmente se encuentra en el 90% de los pacientes una hiponatremia, en el 65% una hiperpotasemia y también puede existir una hipercalcemia. También se pide creatinina, glicemia, examen general de orina, cortisol plasmático, AMI-PM, prueba de estímulo de la ACTH, PCR para Mycobacterium tuberculoso en caso de que sospechemos de que el paciente tenga una tuberculosis, un barseriado y esputo también para el mismo caso, PPD en casos seleccionados, PCR, prueba para VIH, T4 libre que generalmente lo vamos a encontrar un poco disminuida o dentro de lo normal, y la TSH que va a estar aumentada.
y también anticuerpos antisuprarrenales y antitiroideos. Dentro de lo que son exámenes de gabinete, se le pide al paciente una tomografía de glándulas suprarrenales con contraste, en la que vamos a poder observar un aumento del tamaño de la glándula, de las glándulas, o calcificaciones. Dentro de la resonancia magnética también se la pide con contraste, una ecografía tiroidea y una radiografía de tórax, también en el mismo caso de que sospechemos de que el paciente tiene una tuberculosis. Ya, este es como que una tabla en la que vamos a poder encontrar las alteraciones de laboratorio en los pacientes. Por ejemplo, dentro de los electrolitos, como decíamos, el sodio sérico va a estar disminuido, menor a 135 miliequivalentes por litro. El potasio litro. Dentro del hematocrito también está elevado, el recuento leucocitario está bajo, podemos encontrar linfocitosis relativa y los eosinófilos aumentados. Nos encontrábamos la eosinofilia. Y la radiografía o la tomografía también nos va a revelar las calcificaciones de la glándula suprarrenal, una tuberculosis renal o una tuberculosis pulmonar. Para el diagnóstico, los resultados que nos tienen que mostrar es del cortisol plasmático. Si es menor a 5 microgramos por decilitro, nos confirma el diagnóstico. Y en caso de ser mayor a 18 microgramos por decilitro, lo descarta. La aldosterona se encuentra baja, la ACTH está elevada por encima de los rangos normales de referencia, y la prueba de estimulación con ACTH, el cortisol, si es menor a 18 microgramos por decilitro, nos confirma el diagnóstico, y mayor a o igual, lo va a excluir. En el caso de los niños, el cortisol basal tendría que estar menor a 3 microgramos por decilitro o menor a 5 microgramos por decilitro en estrés. Y la prueba del estímulo con ACTH también tiene que ser menor a 18, y la ACTH está elevada por encima de los rangos normales. Pasando ya con el tratamiento, se utiliza la hidrocortisona, 100 miligramos en bolo inicial, luego pasamos de 200 a 300 repartidos en todo el día. Solución glucosada, 5% en bolo de 50 miligramos y luego cada 6 horas. Luego la prednisona, 20 miligramos en 12 horas. En niños se utiliza hidrocortisona 50 miligramos por metro cuadrado y luego distribuidos cada 6 horas. La hidratación se tiene que hacer con 2 a 3 litros de solución fisiológica. La reposición de los electrolitos tiene que ser lenta, no mayor a 10 milismoles litro en las primeras 48 horas. Y si hay riesgo de edema cerebral, no se supera los 6 a 8 milismoles por litro. Y en las siguientes 48 horas, sodio de 15 milismoles por litro. Y heparina profiláctica. También tiene que existir el monitoreo cardíaco, monitoreo de medio interno permanente. Tenemos que estabilizarlo hemodinámicamente al paciente y la reposición de los glucocorticoides y tratar la patología de base en caso de que sean las infecciones o las metástasis que hayan provocado la enfermedad en el paciente. Gracias. ¿Alguna duda que tengan sus compañeros? Preguntas, hágale, por favor.
¿No tienen preguntas para sus compañeras? ¿Podrían explicar qué pasa en la tuberculosis? ¿Por qué se produce en la tuberculosis esta patología? Ya. En el caso de la tuberculosis, esta pues se va a propagar por vía hematógena desde el otro foco infeccioso que sería el pulmón para llegar a las glándulas suprarrenales. Esto va a ocasionar que estas aumenten de volumen y aparezcan los granulomas epitelioides y poco a poco esto se va transformando en una fibrosis, lo que va a afectar la corteza suprarrenal. Y si, como decíamos, afecta más del 70 o 90%, recién va a aparecer la sintomatología. ¿No tiene más preguntas? ¿Cuál es la clínica de un paciente con insuficiencia suprarrenal aguda? Prácticamente el paciente va a presentar lo que son, como les decía, cuadros de astenia, fatigabilidad y sobre todo lo que va a dar la hipotensión ortostática, y es por eso que se siente fatigado y abolido, porque hay una mala distribución hemodinámica. ¿Es todo lo que va a manifestar un cuadro agudo? Porque los pacientes con falla renal aguda suelen terminar en terapia intensiva. Bueno, el paciente presenta lo que es vértigos y síncopes por la mala distribución, entonces por eso, y alteraciones en lo que son, como hay alteraciones en lo que son los electrolitos, entonces generalmente pueden presentar incluso hasta un edema cerebral, y es por eso que la reposición hidroelectrolítica tiene que ser muy cuidadosa. Ya no presenta ningún otro síntoma por los trastornos electrolíticos. Igual se presenta lo que es la hiperpotasemia, porque al existir una excreción de sodio y agua, entonces va a haber lo que son alteraciones cardíacas, y es por eso que debemos hacer el monitoreo cardíaco continuo, porque puede presentar palpitaciones y posteriormente lo que son algunas arritmias cardíacas. Ya. ¿Alguna otra duda que tengan? ¿No les quedan dudas sobre suprarrenal hasta este momento? Todos los temas están avanzando, entra en examen. Les vuelvo a repetir, todo lo que ustedes no pregunten, se asume el momento de preguntar. Caso contrario, asumimos que ustedes ya saben, tienen entendido todo y, bueno, este es un tema avanzado, ¿no es cierto? Y queda para el examen. Ya, si no quedan dudas, nos vemos el miércoles, entonces nos toca suprarrenal con Cushing, es lo que el tema siguiente, ¿verdad? Sí, doctor. Crisis adrenal, doctor.
Perdón, ¿con qué tema? Crisis adrenal o insuficiencia suprarrenal aguda. Ya, perfecto. Está bien, entonces hasta el miércoles. Que tengan buen día, buen inicio de semana. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Hasta luego.